Buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a dar comienzo a la charla. Verá conseguir nuevamente levantar con todos la intervención que se va a realizar en el estudio de los cálculos. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por asistir a esta charla coloquio con el profesor Sitges Serra. Probablemente esta situación que nos plantea José Mota no está tan alejada de la realidad como nos podría parecer. Hemos contribuido a una sociedad hipocondríaca que busca la longevidad a cualquier precio y no entiende la muerte como algo natural. Nos hemos alejado de la observación inteligente y la práctica empírica que nos proponía la medicina egipcia. En los próximos minutos, el doctor Sitges nos expondrá su visión de esta problemática, basándose en su libro Si puede, no vaya al médico. Estableceremos un coloquio con nuestro director asistencial, el doctor Monte, jefe de servicio de endocrinología, el doctor Vidal Pardo, y los residentes doctora Santomé, doctor Báez y doctor Rodríguez. El doctor Sitges es cirujano y escritor. Se ha dedicado a la docencia e investigación de los principios básicos de la cirugía y la cirugía endocrina, con 5 sexenios como investigador, reconocidos por el Ministerio de Educación y más de 400 artículos científicos publicados. Licenciado en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó la especialización en cirugía general en el Hospital de Bellvitge y posteriormente en Newcastle, Lyon y Minneapolis. Ha sido nombrado como editor asociado y consejero del British Journal of Surgery, distinguido como miembro honorario de la Academia Francesa de Cirugía y Fellowship de la Asociación de Cirujanos de Gran Bretaña e Irlanda por su contribución en la reflexión sobre ética y sostenibilidad aplicadas a la cirugía. Hasta su jubilación, en diciembre de 2019, fue catedrático de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe del Departamento de Cirugía Endocrina del Hospital del Mar. Pero como dice Manuel Cruz en el prólogo de su libro, es un médico que piensa. Nos propone un ensayo sobre la medicina que nos hace pensar, nos invita a actuar de otra manera
y sobre todo aloja luz sobre lo que nos pasa. Profesor Sitges, gracias por acompañarnos y deseosos ya de escucharnos. Bueno, muchas gracias a vosotros por esta amable invitación. Siempre cuando se invitan a muchos sitios se corre ciertos riesgos, pero creo que nos habéis asumido y yo encantado de poder reflexionar juntamente con vosotros acerca de la medicina que tenemos en este principio de siglo. De hecho, el libro lo que plantea es una reflexión cultural sobre la medicina, entenderla no desde dentro, como estamos habituados a hacer nuestro trabajo, sino tratar de entenderla en el marco cultural complejo, difícil, de este principio de siglo. Por eso el subtítulo sería una crítica cultural de la sanidad. Yo quisiera empezar haciendo énfasis en que la medicina no es una ciencia. Lo digo porque en muchos estudios, sobre todo empezando con el libro de Harrison en los años 60 y 70, ha habido una cierta deriva biológica y hay gente que está convencida que la medicina es una rama de la biología, cuando en realidad no tiene nada que ver, que es una práctica, es un oficio iluminado por la ciencia, pero mucho más amplio y mucho más complejo que una ciencia básica, ¿no? Y por eso quería empezar con esta diapositiva que de hecho nos podría llevar la charla entera, ¿eh? Pero fijaros aquí cómo trato de diferenciar y, en cierto sentido, elogiar la medicina por encima de cualquier ciencia básica, porque es una actividad relacional, es una práctica que suele llevar a una ejecución. Si te equivocas, puedes causar problemas muy graves a los enfermos. Se trabaja con las mejores certezas que tenemos, mientras que la ciencia suele trabajar más bien con incertezas, y es sobre todo sintética. Lo que hacemos los médicos en general cuando manejamos el diagnóstico, el tratamiento de enfermos, intentar, ¿no?, sintetizar los diferentes datos que tenemos para llegar a una conclusión. ¿Qué relación tiene esto con el entorno cultural que tenemos? Pues yo aquí os pongo lo que para mí está, por decirlo así, influyendo más en la deriva mercantil y ideologista que tiene la medicina hoy, y que no es diferente de lo que está sucediendo en otros ámbitos. Una de las tesis del libro es que una gran parte de la deriva mercantil industrializada de la medicina es paralela a lo que ocurre en cualquier otro sector industrial, como puede ser el automovilístico, electrodomésticos o cualquier otro. Es decir, que realmente vivimos en un mundo muy mercantil, con ideologías muy polarizadas, que hace difícil el consenso para arreglar cosas que necesitan consenso, y que la utopía científica ha ido, en cierto sentido, reemplazando a las utopías sociales del siglo pasado. Es verdad que las utopías sociales del siglo pasado abocaron a las mayores crueldades que hemos tenido en la historia de la humanidad, pero también es verdad que tienen una base lógica que requiere, pues, que el mundo sea más justo y más equitativo. Pero esto ha ido a menos en favor del transhumanismo, de la utopía tecnológica, según la cual viviremos cada vez más y la tecnología arreglará todos aquellos problemas que aparentemente ha creado, ¿no? Y esto también liga con la falta de referentes morales que acusamos en este siglo, pues la moralidad progresivamente ha sido sustituida por la legalidad. En este paraguas de entorno cultural os voy a comentar 5 aspectos que me parecen importantes en la forma en que ejercemos la medicina, en la forma en que se entiende la medicina, en la forma en que el paciente entiende la enfermedad y en la forma en que la industria ha parasitado nuestro sistema.
Vamos a hablar de la experiencia del ciudadano en cuanto a su enfermedad, la percepción de la salud, la financiación de la sanidad, las políticas sanitarias y la industrialización y el consumo de medicina. Yo creo que es importante, dentro de los factores culturales que comentábamos, cómo el ciudadano del siglo XXI ve su cuerpo y en relación a su enfermedad. Porque uno de los problemas básicos que tenemos es la hipocondría social y la alta frecuentación del ciudadano a la medicina. En España está cerca de 6,5 o 7 visitas por ciudadano al año al médico de las más altas del mundo. Yo creo que uno de los factores que ha influido más en la frecuentación ha sido, por decirlo así, la deriva hacia un concepto más materialista, más biologista del propio yo, del propio cuerpo, ¿no? Yo siempre cuando empiezo la charla digo, a ver, de los que estáis aquí, ¿cuál de las 3 frases os sentís más representados, ¿no? Hoy dijéramos que la primera sería, es lo único que tengo, yo soy un cuerpo y por tanto es en general la ideología más bien materialista y favorece mucho en cierto sentido la frecuentación y la hipocondría. Hay un cuerpo en mí que correspondería más bien a una visión más panteísta, más global, más en la cual la enfermedad y yo somos algo disociados. Krishnamurti decía, hay un cáncer de laringe en mí, una forma de expresar muy bien la relación entre cuerpo y enfermedad en la creencia unitarista, más bien de inspiración oriental. Nuestra tradición occidental, más cerca del alma-cuerpo, no más cerca de la religión, es más bien la que está en tercer lugar, ¿no? Y que en cierto sentido suma un poco de los dos. Sí que hay una preocupación por la enfermedad, pero también es algo más providencialista. En cierto sentido hay una cierta aceptación de la muerte y por descontado una cierta aceptación de la suerte que la salud le corresponde a uno. Yo creo que esto marca bastante la respuesta del ciudadano a su enfermedad y cada uno se refleja un poco ahí en la manera en que va a vivir y va a tolerar o va a tratar su enfermedad. La hipocondría social es algo también que trato bastante en el libro y que es un tema especialmente virulento, porque dispara la demanda y además suele ligar con un exceso de oferta, con lo cual estamos en un ciclo de oferta y demanda progresivo que ha llevado a la sobreutilización de la medicina. Y de hecho a las dobles coberturas. En estos momentos hay aproximadamente una cuarta parte de los españoles que tienen doble cobertura privada y pública. Y en cierta medida es porque el hecho de hiperfrecuentar el médico necesita pues, mayores dispositivos asistenciales. En esta hipocondría juegan muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la percepción que tiene el ciudadano de que debe hacerse chequeos o controles periódicos de su salud, ¿no? Y en esto, como os mostraré a continuación, la prensa tiene un papel también definitivo, ¿no? Este es un comentario que hacía La Sexta por perder a uno de sus periodistas por cáncer. Y van y dicen que si hubiera vivido en Euskadi, que allá hacen el test de sangre en heces, no se hubiera muerto. Y si eres mayor de 45 años, hay que hacerse una colonoscopia. Mientras que os aconsejo que leáis este Nature del 2015, que dice que hay mitos que no van a morir y uno de ellos son precisamente los cribados. ¿Qué evidencia tiene este titular? Pues no tiene ninguna evidencia. Aquí tenéis la mortalidad por todas las causas en más de 30.000 ciudadanos, ¿no? Enfermos, ciudadanos que fueron sometidos a nada, a un control cada 2 años o cada año de sangre en heces y colonoscopia. Randomizados, prospectivos, uno de los mejores trabajos que hay sobre el cribado de cáncer de colon. Fijaros cómo la mortalidad por todas las causas es idéntica, independientemente que te hagas o no te hagas cribado. Si te haces cribado te morirás quizás un 1% menos de cáncer de colon, pero porque vas a morir un 2% más por Alzheimer, por decirlo así. Los cribados no alargan la vida, como mucho reducen marginalmente la enfermedad por la cual te estás cribando. El cáncer de mama, que ha sido también uno de los temas estrella de la política, esencialmente de la política, realmente motivado por el hecho de que es una enfermedad de alta preocupación dentro del sexo femenino, lógicamente,
pues tenemos números muy parecidos. Aquí tenéis un trabajo clásico en el cual se randomizan 2.000 mujeres sin cribado con 2.000 mujeres con mamografía anual, todas ellas por encima de los 50 años, y veis al cabo de 10 años que la diferencia de mortalidad por cáncer de mama es de un caso, ¿no? Es decir, que han sido necesarias del orden de 15 a 20.000 mamografías para salvar una vida. Pero es que luego se mueren las mismas por cualquier tipo de cáncer, la supervivencia de todas las causas es idéntica, y a cambio el 10% de mujeres tuvieron un falso positivo, una biopsia innecesaria, inquietas cirugías innecesarias de la mama. Es decir, que el cribado no solo es altamente ineficiente, sino que además es potencialmente iatrogénico, aparte de los costes económicos que tiene, pero responde a esa hipocondría social generalizada según la cual hay que hacerse pruebas. De hecho, el Confidencial de diciembre del año pasado decía cuáles son los 16 chequeos médicos imprescindibles para el año 23. Incluso aunque te encuentres bien, hay que ir a chequeos regulares. Esto es ampliamente considerado, incluso en la salud, no tan solo en los chequeos privados, que son una fuente de lucro enorme para la medicina privada, sino incluso en la sanidad pública. Os quiero mostrar algunos de los titulares de prensa que contribuyen decisivamente a generar cierto pánico en la sociedad y cierto miedo generalizado por el cual es preciso visitar al médico. Bueno, no hace falta ni que os los comente, ¿no? Porque los podéis leer muy bien, ¿no? La tesis doctoral es perjudicial para la salud mental. El chocolate tiene cadmio. Esta biologización que decíamos, ¿no? de la medicina, si estás angustiado y necesitas calma, tienes que comer triptófano, y esta es muy buena. Las albóndigas pueden arruinar el potencial anticanceroso del tomate. Desde luego, los titulares son altamente ingeniosos. El tema de las contradicciones es enorme, porque hay quien dice el café sí o no, pero mezclar el café con la leche a lo mejor produce sustancias cancerosas. Imagínate el café con leche. Dos bebidas que perjudican tu salud renal, porque dentro de los cribados ya no es solo la salud, sino que distinguimos la salud ósea, la salud intestinal, la salud mental, la salud renal. Las personas que toman 2 o 3 cafés al día tienen menos ictus, pero mejor solo y sin azúcar. Este es genial. Este señor que aparece, ¿no?, publicitándose en el periódico dice que 1 de cada 5 de nosotros tenemos trastorno de personalidad, lo cual me sugiere que el que tiene trastorno de personalidad debe ser él, no nosotros, ¿no? Pero en cualquier caso, este tipo de titulares son... yo los encuentro terroristas. Fijaros aquí otro de los temas esenciales en la hipocondría social y en la hiperfrecuentación médica. Nos tratan de ignorantes, es decir, a pesar de que no lo sabemos, podemos estar muy enfermos. Por ejemplo, la mitad de adultos entre 50 y 64 años están en riesgo de infarto, pero lo más importante es, y no lo sabe. Esa frase es muy importante. La siguiente también. El aparato reproductor masculino puede estar enfermo y no lo sabes. La salud cardiovascular. ¿Estamos peor de lo que pensamos? Estos son periódicos. El digital Confidencial es uno de los digitales más leídos en España, La Vanguardia del país. No he ido a recoger periódicos de quinta categoría, sino que esto aparece en la prensa, en teoría, más cualificada. Y una de las razones por las cuales está sucediendo esto, aparte de las páginas publicitarias que aparecen sobre salud en los periódicos, es el número de rojos de la prensa. Es decir, que en estos momentos Prisa está con 4.000 millones de deuda y no me extraña que el país recurra a las farmacéuticas para hacer mesas redondas sobre la salud. Es decir, que entramos ya en otro tema en el cual el periodismo, la hipocondría y la industria empiezan a aliarse en un sistema en el cual parece que todo tiene su lógica. Por tanto, yo os invito a pensar de otra manera. Cuando hablemos de una prueba diagnóstica, cuando hablemos de un nuevo tratamiento, cuando hablemos de un nuevo instrumento quirúrgico, hay que pasarlo por el cedazo. Y la mejor manera de pasar cualquier cribado o cualquier tratamiento es, a mi manera de ver, el number needed to treat. ¿Por qué? Porque
si utilizamos la P vulgar y corriente para comparar dos cortes de 4.000 enfermos o de 10.000 enfermos, se puede justificar cualquier cosa. Esto es lo que en el libro comento yo como corrupción alfa. El error alfa, lo conocéis, es el que detecta diferencias entre dos poblaciones, aunque no existan clínicamente. Pues eso es lo que ocurre, yo que sé, por ejemplo, prevención primaria con el colesterol. Es decir, que hay determinados estudios con tal cantidad de pacientes que cualquier diferencia es obvia. Si, como os decía antes, comparamos 14.000 enfermos con cribado de cáncer de colon con 14.000 enfermos sin cribado, y en uno la incidencia de cáncer en 10 años es 2,7 y en el otro es 1,7 y hay un punto de diferencia, con 14.000 enfermos por cada lado, esto es significativo. Y entonces el autor del trabajo dice hay que hacer cribados y colonoscopias. En cambio, el number needed to treat es una forma de expresar la eficiencia de lo que hacemos. Imaginaros aquí, por ejemplo, la prevalencia de lo que sea. Vamos a poner la prevalencia de mortalidad en una enfermedad X, a la cual ponemos un tratamiento. Claro, para prevenir esta enfermedad o para tratar esta enfermedad, sobre todo en prevención, hay que tratar a todos, porque no sabemos qué ciudadano va a desarrollar la enfermedad. Por tanto, hay que hacerlo a toda la muestra disponible. En este caso, por ejemplo, podríamos sugerir el cribado de cáncer de colon en todos los mayores de 50 años. ¿Qué pasa? Hacemos las pruebas a todos estos enfermos, ciudadanos, de los cuales al lado tenéis, por ejemplo, los que realmente, a pesar del cribado, van a hacer cáncer de colon en rojo, y los 5 que se salvan y no van a hacer cáncer de colon. Pero hemos tratado a 90 enfermos con colonoscopias y con test que no han sido eficientes y que les han podido perjudicar, porque entre 3 y 4 colonoscopias de cada 1000 en centros experimentados se perforan. El number needed to treat se puede aplicar a todo. Es decir, por ejemplo, podemos también decir, vamos a ver el tiempo operatorio utilizando determinada técnica quirúrgica o una u otra. Entonces, se calcula precisamente la prevalencia, yo qué sé, de utilización desmesurada del quirófano. Pues entonces, ¿cuántos enfermos en cada grupo ha sido necesario tratar para evitar esto? Esta es una forma no muy frecuente de analizar cualquier prueba diagnóstica o terapéutica, pero para mí sigue siendo un poco el gold estándar. Y habla y pide eficiencia a lo que estamos haciendo. Porque muchas veces, como comentábamos antes, hacemos, pero pensamos poco sobre la eficiencia de lo que realmente hacemos. En Suecia, por ejemplo, ha salido el movimiento del Value-Based Medicine, que intenta reemplazar o matizar la famosa medicina basada en la evidencia. Value-based, es decir, ¿qué valor realmente obtienen los enfermos si los operamos siempre con robot en vez de operarlos abiertos? Independientemente de luego otras implicaciones que pueda tener de tipo económico, logístico, etc. Por tanto, yo os animo a que cuando pidáis o se os pida determinado instrumento, hay que demostrar con eficiencia, y esta para mí sigue siendo la mejor manera de analizar este tipo de forma estadística las innovaciones que pretendemos hacer. Mira, la hipocondría social galopante es curiosa porque fijaros que en nuestro país estamos en estos momentos en la tercera, segunda, cuarta esperanza de vida más larga del planeta. Y que es un poco paradójico que tengamos tamaña preocupación por la salud cuando en realidad la gran mayoría de nuestros ciudadanos van a alargar su vida realmente de forma espectacular. Aquí tenéis sobre todo el momento en que se produce ese cambio fundamental en la esperanza de vida, que coincide precisamente, lógicamente, al final de la guerra civil, y después cuando entran las 4 grandes invenciones que ha dado la medicina: las vacunas, la cirugía menor, los antibióticos, y ya veis saldrá la otra. Es decir, que tampoco hace falta hacer mucha cirugía oncológica para mejorar la esperanza de vida, porque fijaros, a partir del 90, 2001, la curva se aplana notablemente. Es más, con la COVID hemos perdido
esperanza de vida, probablemente nos acercamos, si no a un tope, por lo menos a una cierta estabilización, a pesar de que determinados gurús insisten en que podemos vivir 120 años, pero de momento, a día de hoy, cabe pensar que nuestra esperanza de vida es de las mejores del mundo y que la hipocondría asociada a la población española no está del todo justificada, ni mucho menos. Otro tema que me gustaría precisamente matizar a raíz de esta curva es que los médicos nos pensamos, los sanitarios en general nos pensamos que nuestro impacto en la salud de la población es muy grande, cuando en realidad los diferentes modelos que se han sucedido para estudiar la salud insisten en que el impacto de la medicina sobre la salud de la población es limitado. Lalonde, que fue uno de los primeros ministro de Sanidad de Canadá, que fue uno de los primeros que teorizó las aportaciones de diferentes factores a la salud, llegó a la conclusión, que de momento no se ha desmentido, de que la asistencia sanitaria representa aproximadamente el 15% de la esperanza de vida de una población. El medio ambiente, los estilos de vida y la genética, la biología de cada uno de nosotros, son responsables del 85% del restante. Y curiosamente, nuestro sistema enfatiza enormemente el cariz asistencial, cuando en realidad, si quisiéramos realmente seguir progresando en la esperanza de vida, posiblemente debiéramos fijarnos en otros aspectos. Y esto también explicaría el por qué, a mi juicio, a pesar del incremento brutal de los presupuestos sanitarios, nuestra curva de supervivencia está relativamente plana, ¿no? Por ejemplo, en los países más ricos y que gasta más en sanidad es Estados Unidos, y como sabéis, en estos momentos están alrededor de los 75 años más o menos, ¿no? Y realmente es un país en donde los estilos de vida, según todos los expertos, han marcado mucho la esperanza de vida de su población. En los temas de financiación es interesante porque muchas veces tendemos a pensar de que hay que invertir más y más para tener más salud, ¿no? Pero esto no es del todo cierto. Tengo aquí dos gráficos que son importantes. Uno es la riqueza y la esperanza de vida. El PIB per cápita en dólares en el año 2009 contra la esperanza de vida en diferentes países. Es obvio que los países más pobres, que están por debajo de los $2.000 por cápita de PIB, tienen esperanzas de vida realmente muy bajas, ya no digamos si están por debajo de 1.000, ¿no? Que muchos de ellos pues, no llegan ni a los 60 años de esperanza de vida. Pero también en el otro lado es interesante porque, como veis, España y Japón están más o menos a un año de diferencia como mucho. En cambio, la riqueza de los dos países es muy diferente. Los PIB son casi el doble de Japón. En Estados Unidos, que tienen un PIB que es el doble que el nuestro, la esperanza de vida es más baja, ¿no? Y en Rusia, que tienen un entorno de pobreza y sobre todo de alcoholismo enorme, pues la esperanza de vida es bajísima respecto a otros países de su misma riqueza, ¿no? Por ejemplo, como países en donde los estilos de vida marcan mucho la salud de la población. Pero también en gasto pasa esto. Aquí tenéis lo que gastamos en sanidad y la esperanza de vida, ¿eh? Como veis, España y Japón están arriba de todo. De hecho, nuestro es un sistema, yo diría, muy eficiente porque gastamos aproximadamente unos $3.000 por cada ciudadano español en sanidad cada año, contra, por ejemplo, los casi 7.000 de Suiza, que tiene un sistema básicamente mutual y privado. Suiza está gastando pues, casi más del doble en sanidad que nosotros, cuando en realidad su esperanza de vida es prácticamente la misma que la nuestra. Y Japón, algo más de esperanza de vida, un año más quizás, pero un gasto también 50% por encima del nuestro. Y una vez más, como veis, los Estados Unidos, que gastan $10.000 por habitante, tienen una esperanza de vida que no llega ni a los 79 años. Por tanto, hay que rebajar las expectativas de que poner más dinero en el sistema sanitario va a mejorar la salud medida por esperanza de vida. Luego podemos utilizar otros parámetros. Pero la esperanza de vida sigue siendo un dato duro para medir la calidad de la salud de una población. En cambio, a pesar de que los estilos de vida y otros factores son fundamentales en la salud,
Aquí veis cómo gastamos dinero en sanidad. De esos $3.000 que gastamos por habitante y año en España, pues prácticamente 2.200 se van al sistema médico, al sistema asistencial. Y muy poquito se dedica a otros temas como pueden ser el medio ambiente o los estilos de vida. Es que hay una desproporción entre los factores determinantes de la salud y el dinero que ponemos para mejorar. Y ese es un dilema que habrá que abordar de una manera u otra, ahora que está mucho más de moda, por decirlo así, los temas ambientales, pues seguro que se hará cada vez más énfasis en que para mejorar la salud en vez de robots hay que bajar la contaminación en las ciudades. Por ejemplo, es que claro, este tipo de razonamiento es el que privará y debería privar, por lo menos en los despachos donde se toman decisiones sobre el gasto sanitario. Las políticas sanitarias también tienen interés. Hace poco lo comentábamos aquí en el pequeño grupo. Fijaros, esto es el presupuesto de la sanidad en Cataluña, ¿no? El presupuesto de la Consejería de Sanidad, que entre el 2002 y el 2010 se duplicó. Es decir, en ocho años prácticamente pasamos de los 5.000 casi a los 10.000 millones de presupuesto en sanidad. Es decir, se duplicó a un ritmo prácticamente pues, del 100% en 8 años. Esto liga un poco con la idea de que el crecimiento sanitario y el crecimiento en gasto es muy alto. Y como veréis después, esto es lo que atrae enormemente a la industria. La rentabilidad de las inversiones en sanidad es alta, porque los crecimientos en sanidad son altos. Pero fijaros, si se reduce el presupuesto después de la crisis, que tuvimos la crisis financiera entre el 2008 y el 2010, Cataluña redujo prácticamente su presupuesto en 2.000 millones o más de gasto en sanidad y se ha mantenido así hasta hace 2 años, pues la salud de la población en Cataluña no se ha resentido. Probablemente quizás haya un poco más de lista de espera, pero seguro que no hemos perdido el 20% de calidad de esperanza de vida. Esto lo llamo yo el buffer de ineficiencia, el tampón ese que hay entre lo que gastamos y lo que realmente necesitamos. Uno podría a lo mejor tomar decisiones muy solventes reduciendo gasto sin que ello perjudique la salud, es decir, las bolsas de ineficiencia que tiene nuestro sistema. Aquí podemos hablar de algunas, por ejemplo, todo el dinero que se dedica a cáncer de páncreas, que exige enormes gastos en tiempo, en instrumental, en recursos humanos, y esta es la supervivencia del cáncer de páncreas a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, si uno suma el esfuerzo terapéutico y diagnóstico de esta enfermedad con el rendimiento que hemos obtenido, es decir, hay que tomar decisiones en este tema, porque no podemos seguir. En algunos países en sanidad centralizada ya han tomado decisiones al respecto, filtrando mucho más la cirugía y centralizándola en un hospital solo por cada 3 o 4 millones de habitantes. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital del Mar hicimos un estudio, en cierto sentido, para ver la eficiencia de la cirugía que podíamos llamar heroica. Es la cirugía que en cuanto a especialidad ocupa todo un día de quirófano, más de 6 horas. Es todo un turno, que pueden ser 7, 8, 10 o 12. Estudiamos 600 enfermos que a lo largo de los últimos años habían sido sometidos a cirugías de larga duración y los seguimos y estudiamos la mortalidad y dependencia a lo largo de su evolución posterior. La mortalidad postoperatoria fue del 7%, al año habían fallecido el 20% y a los 5 años habían fallecido casi la mitad de los enfermos que habían sido sometidos a este tipo de cirugía. Una cosa que es interesante, fijaros, entre cirugía general y cirugía vascular, que prácticamente la supervivencia que os muestro aquí a 5 años es muy similar. La mortalidad, que es más o menos del 50%, porque en cirugía vascular estamos hablando de enfermedad benigna, y en cirugía general casi todo es cirugía maligna. Y que no hay un sesgo especial para el cáncer, sino que también intervienen otras patologías, a pesar de que son cirugías heroicas, a largo plazo tienen un rendimiento muy bajo. Además, estudiamos la dependencia, es decir, los pacientes al salir del hospital habían adquirido una dependencia definida como visitas de más de 6 visitas al médico en un año.
aparte de las pruebas, o alguna discapacidad, y prácticamente el 95% de enfermos que salen del hospital tras cirugía heroica adquieren dependencia o bien del sistema sanitario o adquieren una discapacidad en forma de menor movilidad, colostomías, cegueras, etc. Es decir, que ahí también, pienso yo, una bolsa de ineficiencia en la cirugía de larga duración que debería llevar a los facultativos a ser más exigentes en el momento de indicar cirugía. Este es otro gráfico que me voy a extender un poquito porque habla de la ineficiencia tecnológica. Es decir, vamos a ver cómo la tecnología ha mejorado los resultados en determinadas intervenciones quirúrgicas. Porque ciertamente lo que ha sucedido en los últimos 30 años ha sido la evolución de las aproximaciones endoscópicas, luego por orificio único, puerto único, cirugía robótica, y yo lo veo así. Aquí puse este ejemplo en cirugía española de la colecistectomía, en donde evidentemente al principio se vaciaba la vesícula de piedras, cosa que era un mal tratamiento. La colecistectomía en eficacia y confort se disparó con unos costes razonables, pero a medida que nos acercamos a la cirugía endoscópica, los beneficios se aplanan. De hecho, por ejemplo, en algunos hospitales que quieren operar con robot las vesículas están 3 horas en quirófano, con un coste desmesurado y con una duración del procedimiento muy larga. Es decir, que yo cuando me formé no era raro operar 2 cánceres de colon en la misma sesión quirúrgica, y hoy en día yo he visitado varios hospitales en los cuales, por el método endoscópico, pues se doblan los tiempos quirúrgicos. Esto debería llevar a doblar el número de quirófanos, o multiplicar el número, o reducir la vía endoscópica, o hacerse una pregunta al respecto, porque entonces, ¿qué pasa? Que todas las otras especialidades quedan en lista de espera. Y algo que me ha preocupado mucho sobre todo la última década de 15 años es ver cómo determinadas cirugías ocupan más y más quirófanos, con los mismos quirófanos en el hospital, y muchas otras especialidades van quedando a la cola porque operan procesos benignos o no tan urgentes. Y en cierta medida esto es debido a la incorporación de determinados procedimientos que, con muy poca base científica, pero mucha influencia industrial, están parasitando nuestros quirófanos. Es un poco estos 2 chistes. También es bueno ver nuestra profesión desde la perspectiva del humor, ¿no? Este es el roto, que es uno de mis intelectuales preferidos, ¿no? Y es verdad, cada vez tengo que correr más para estar en el mismo sitio. Es una buena frase, ¿no? O bien esta, que muestra cómo se pueden complicar las cosas de forma innecesaria. Y es que no somos conscientes que del gran presupuesto que dedicamos a sanidad, pues el 65-70% se nos va a los hospitales. Aquí tenéis el gasto que hay en España en atención primaria en rojo, la base, ¿no? Y los incrementos que ha habido desde el 2002 hasta el 2021 prácticamente, y en azul el gasto hospitalario, donde veis exactamente lo que estábamos comentando hace un momento. Es decir, que el hospital es un gran agujero económico, por decirlo así. Toda la superespecializada y la especializada se lleva la gran parte del presupuesto sanitario. Evidentemente, un componente muy importante es el personal, que se lleva el 70% del presupuesto, pero luego hay un 30-35% que se va a llevar pues, los diferentes tratamientos que se hacen a estos enfermos, ¿no? Y claro, esos tratamientos han ido incrementando el gasto. En oncología roza el escándalo, ¿no? Porque hay trabajos que demuestran que el 30% de enfermos de cáncer que se mueren están recibiendo en ese momento quimioterapia. Es decir, que hay un tanto por ciento elevado de enfermos oncológicos que probablemente no deberían recibir 3ª y 4ª líneas muy caras porque de todas maneras van a fallecer. O la cirugía robótica, o determinadas actuaciones en nonagenarios, en las UCIs, por ejemplo. Todo esto implica que el hospital se ha convertido en un sumidero muy potente en detrimento de lo que es la base del manejo del paciente potencial, que ha sido la primaria. Y es que la industria y la tecnología ha puesto un poco en brete al Estado, sobre todo en los sitios países en los que la medicina es pública.
el Estado se siente presionado por la industria, en sentido que la industria propone cambios que van a ser revolucionarios y que el Estado entiende que habrá que tomar alguna decisión al respecto, ¿no? Y que es un poco chantaje, porque el ciudadano también piensa que más aparatos y más complejos van a ayudar mejor a su enfermedad. Con lo cual hay una cierta connivencia entre la hipocondría social, el interés de la industria y el político, que se encuentra un poco atrapado en el momento de tomar decisiones. Bueno, pues yo qué sé, pasamos a 5G y compramos 5 robots. Aquí tenéis, por ejemplo, la posición de FENIN. FENIN, que es la Federación de Industrias Tecnológicas en España, pues le dice al gobierno hace un par de años que la mitad de los equipos de los hospitales están obsoletos y que la obsolescencia de equipos sanitarios es tremenda y que hay que reemplazar la mitad de todo lo que tenemos en el hospital. Es decir, que es una potente industria que está apretando todo lo que puede para exigir al Estado el reemplazo periódico, probablemente con obsolescencia programada, de la tecnología. Finalmente, hablemos un poco de políticas y sanidad. Dentro de la polarización ideológica que sufrimos es muy difícil llegar a consensos, por tanto la sanidad va a ser, y está siendo actualmente, terreno de batalla política. Pero luego hay otro aspecto que es interesante y es cómo el vacío de las utopías sociales y el reemplazo en las utopías científicas ha potenciado el discurso científico transhumanista de muchos políticos, a veces con resultados más que dudosos, ¿no? Aznar, por ejemplo, dijo que venceríamos al cáncer con su plan integral y creó el CENIO con cerca de 50 millones de euros de presupuesto y una inversión también descabellada, que lo llevó el Barbacid hasta que Barbacid se cansó, pidió más dinero y lo echaron. Maragall hizo con Espisúa algo parecido, puso a un científico a su izquierda, montó el Centro de Regulación Genómica en Barcelona, y al cabo de pocos años, como Espisúa iba pidiendo más dinero, se pelearon y Espisúa ahora está trabajando con Bezos a 1 millón de salario anual de dólares para estudiar el transhumanismo, para estudiar la prolongación de la vida. Otro caso también sonoro de dispendio económico y de propaganda política fue el de Zapatero con Bernard, ¿no? Donde se tenía que hacer en Sevilla el centro de células madre más importante de Europa, donde tenéis aquí al presidente de la Junta visitando el Centro de Regulación Genómica en Sevilla, que duró muy poco. Bernard acabó de ministro 1 año, que no duró más porque aquello era insoportable, se fue a la privada de Alicante y le reclamaba a la Junta 40 millones de indemnización por su despido. Son 3 ejemplos relativamente recientes de iniciativas políticas fracasadas con un gran coste económico, pero que han servido y que sirven actualmente a muchos políticos como lanzadera de su programa. Y es que la salud realmente pues, está atrayendo a la inversión industrial. A veces hablamos de la vivienda y cómo los fondos buitres acaparan las viviendas, suben los alquileres. Bueno, este es un fenómeno global, no solo la vivienda. También en la medicina, los grandes inversores están introduciéndose en la sanidad de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona el negocio de la fertilidad es espectacular. Tenemos decenas de clínicas privadas dedicadas a la fecundación in vitro y muchas de ellas, algunas de ellas con inversiones muy potentes por parte de Google. No, Bezos está lanzando con más de 300 millones de dólares una startup en la que está Espisúa para alargar indefinidamente la vida humana. Y además, incluso algunas compañías muy alejadas de la sanidad, como puede ser la telefonía móvil, ¿no? Los seguros, también han montado seguros privados para atraerse al paciente, ¿no? Tu salud quiere un cuidado así y Mafre, que es una aseguradora potente en España, con Orange de telefonía, se han asociado para ofrecer pólizas a 30 y 40 euros al mes. Y ya me diréis lo que se realmente puede ofrecerse de esta manera, ¿no? El mercado en oncología es un crecimiento imparable, incluso apoyado por esperadas científicas aquí en España, pero
lamento decir que el 80% de fármacos aprobados con gastos de más de 50.000 euros al año apenas alargan la vida. Es decir, hay un estudio del Mass Institute of Technology, que os lo recomiendo, que está citado en el libro, en el cual se muestra hasta qué punto la nueva introducción de fármacos tiene un impacto muy moderado en la oncología. Y finalmente, dentro del capítulo de gasto y dentro del capítulo sobre todo de generalización de los tratamientos médicos, quería comentaros lo que sucede con las enfermedades biométricas. ¿Qué son las enfermedades biométricas? Aquellas que tienen como definición un número. La diabetes es una glicemia de más de 120 o 140 o de 100, ¿no? La hipertensión arterial, el colesterol o la osteoporosis. Aquí veis en un texto que os lo recomiendo, sobre el sobrediagnóstico de Welch, que ha sido uno de los pioneros en estudiar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, cómo cambiando las definiciones de estas enfermedades biométricas se generan casos nuevos y el incremento que supone esto en el número de nuevos ciudadanos que adquieren esta enfermedad. En el caso de la osteoporosis es espectacular, podemos casi duplicar el número de osteoporóticos en un país simplemente bajando el T-score de 2,5 o 2, pero no lo es menos el caso del colesterol, que hoy en día probablemente es la enfermedad, entre comillas, más tratada médicamente en España. Ahí, en esas definiciones, han jugado un papel determinante las sociedades médicas, muchas de ellas financiadas también por la industria. Ahora se han propuesto nuevas medidas reguladoras para que las nuevas guías clínicas que se vayan gestionando se hagan de forma independiente. De hecho, el Institute of Medicine publicó hace 3 años un tratado de 250 páginas para orientar a los que quieren hacer guías clínicas para hacerlas lo mejor posible y lo más independientemente posible, porque han quedado horrorizados de lo que se puede definir o redefinir las enfermedades biométricas. Finalmente, la medicina como bien de consumo, pues supone, pues, evidentemente, incremento del gasto y dependencia del sistema. Pero es que además la iatrogenia, ¿no? Hace unos años el Institute of Medicine en Estados Unidos definió que la iatrogenia suponía la segunda o tercera causa de mortalidad en los Estados Unidos, que en principio no es de extrañar, a pesar de que los números son tremendos, porque es un país enormemente medicalizado y farmacologizado, ¿no? Conocéis muy bien la epidemia de opioides que ha asolado, bueno, ha acabado con la vida de más de 500.000 de americanos en los últimos 10 años. Las bajas laborales que implica el consumo de medicamentos o incluso enfermedad mental y preocupaciones que no tienen mucho sentido. Es decir, que el consumo de medicina es lo que él llamaba la contraproductividad, es decir, los efectos adversos que tiene la medicalización y que no son pocos. En mi barrio alguien pintó esto en una farmacia que tiene mucha gracia. No hay agua para tantas pastillas, ¿no? Es un auténtico antisistema, supongo, que pintó esto aquí. Y ya para acabar, insistir en la forma en que yo pienso que deberíamos ver todos la salud y la medicina, ¿no? Con una pirámide en la que la base está en el mayor conocimiento de la salud, en los estilos de vida, y que la superespecializada debería ser una atención muy reducida o mucho más reducida de lo que es ahora y llevar buena parte de su gasto hacia formas de cuidado y de tratamiento que sean mucho más eficaces y que tengan más repercusión sobre la población en general. Bueno, pues aquí me quedo y encantado de poder hablar con vosotros que se queráis y espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Bueno, muchas gracias por resumirnos así los temas así más principales del libro para la gente que no lo ha leído. Y entonces tenéis la palabra a vosotros, podéis empezar cuando queráis con las preguntas, si os parece, son las 2:30, podemos dedicar 15 minutos o 20 minutos a la coloquia. Tenéis la palabra a vosotros y si alguien de la sala quiere participar, con levantar la mano, pues es suficiente. Adelante, cuando queráis.
Que toca por el caso. Bueno, muchas gracias por invitarme a la Comisión Docente y por darme la oportunidad de compartir con la familia Fichis un rato, persona, bueno, tiene una... Digo, bueno, cual yo conocía, pero bueno, es uno de los promotores, los artífices de la cirugía endocrina y llamada un currículum médico. Bueno, decir que cuando cogí los libros, bueno, pasado el currículum, sabía que iba a ser un libro que nos iba a aportar muchas cosas, pero claro, yo no era perfectamente provocador, ¿no? Me asustaba un poco. Tengo que decir que la lectura del libro me ha gustado muchísimo, muchísimos capítulos, y yo veo un libro que es muy constructivo. No se corresponde para nada con lo que el título provoca, y que al menos de consumo interno para consumo interno es muy. Otra cosa es cómo puedo manejar un concepto a nivel social, pero a nivel sanitario. Pues la hipocondría social, vamos, yo lo he disfrutado, me recordaba una frase de Miguel Delibes que me acuerdo mucho. Miguel Delibes dice que tenemos en la sociedad llena de enfermos saludables, que son aquellos que nunca se mueren, pero nunca llegan a curar de todo. Bueno, la tecnología, bueno, que está agotando las propiedades de los clínicos clásicos, como el gasto. Bueno, decir que me ha gustado mucho. Pero yo quería hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo podemos volver a rehumanizar la medicina? Que yo creo que es algo fundamental. Yo a veces cuando veo tratamientos personalizados, digo, Dios mío, tratamientos personalizados se está basando en una secuenciación masiva, en una NGS, lo dictamina un comité que es el Comité de Tumores, que se anonimiza el dictamen de cada paciente y que el tratamiento es individualizado, pero luego personalizado y poco. Antonio y otra, ¿qué opinas de cómo podemos cortar la connivencia con la industria? Posibles pequeñas corruptelas, si no hay nadie que se encargue, me refiero desde las administraciones en general en el mundo, de lo que es la investigación, que te deja manos de ella, y de lo que es la formación de los sanitarios, de los médicos. Claro, la medicina, yo lo señalaba al principio, no es una ciencia, es una ciencia relacionada. Y yo creo que es parte de la responsabilidad de gestores y directores y de este servicio seguir potenciando la verdad. Porque al final la medicina se basa en la confianza. Y cuando no hay confianza, es cuando surgen los problemas, las denuncias, los efectos adversos, malos entendidos. Y para ganarse la confianza es difícil digitalizar la médica. Creo que la confianza se gana. Y una de las cosas que a veces, me decía, gracias doctor, por mirarme a los ojos y no mirar por la capa de dado. Esta es una frase que muchos o algunos colegas han escuchado. Por eso yo insistiría en que el trato relacional es muy importante y luego, obviamente, el límite de la digitalización. Ahora, por ejemplo, la industria privada está proponiendo mucha medicina, pero medicina. Las muchas están ofreciendo un acceso directamente a través de una pantalla. Yo no entiendo que nadie regule eso. Entiendo que las autoridades, aunque estén muy preocupadas por la ley trans, solo sí, no se preocupan de otros temas, como es este, que a mí me parece que puede tener un efecto de deterioro sobre la salud. ¿Sabes quién está controlado? ¿Sabes qué tipo de opinión? ¿Qué especialidad tiene? ¿Sabes con qué grande va a contestar? ¿Sabes dónde se encarga? Y para mí, claro, estamos con el mantra de la digitalización, pero yo creo que debería regularse. Por tanto, la regulación de la digitalización, claro, personal, pero el médico toma decisiones sobre cosas que hay que hacer con eso. Ahí es donde vamos a tener que mejorar nuestro producto. Ese TAC que voy a pedir es necesario, esa representación es necesaria. Pienso yo, también deberían pensar las autoridades sanitarias.
De hecho, muchas comunidades, no sé si Galicia también la tienen, pues tienen las que llaman las agencias de evaluación, que teóricamente servirían para detectar pruebas insuficientes y aconsejar a las autoridades que tienen estas agencias, por lo menos en Cataluña, tienen por ejemplo, hay un informe típico con la Directiva de 2016 de la posibilidad de implementación para denunciarlos. Pero ahí es donde también hay que tomar decisiones. Inglaterra, por ejemplo, ha hecho el proyecto NICE, que consiste en detectar las bolsas de insuficiencia en pruebas diagnósticas y terapéuticas. Pues está bien, porque dicen, para esta enfermedad no te puede pedir luego tu parte, por ejemplo, no lo vas a aclarar como otra cosa. En fin, yo pienso que esas tres cosas son muy importantes. Primero, la digitalización limitada y después la trato relacionado. El tema de la industria es muy difícil porque, como trato de demostrar en el libro y en mi speech, es todo. No es que la medicina esté así, es que también lo está la telefonía móvil. O sea, hay 16 modelos de iPhone en 10 años, con su licencia programada, cada vez más caros, pero en realidad no mejoraba mucho la comunicación de hace 5 años, ahora que hay mucho poco. Es decir, hay una obsolescencia programada por otros niveles de la industria que también afecta a la gente. Y ahí es donde la industria ha quedado fuerte, porque necesita vender aparatos, necesita recursos para que los médicos de que tal fármaco, pues, para ello, la industria farmacéutica y la industria tecnológica han desarrollado unas estrategias de marketing prohibidas. Se ha acabado el efecto simplemente del visitador médico que iba al hospital. La industria mucho más sutil, en forma de trabajos pagados, en forma de becas, que combinan entre la de honorarios, en forma de key opinion leaders que hacen discutir a favor de la industria del proyecto, financiando el 90% de los médicos y por tanto está absolutamente introducido en el sistema. En mi hospital, determinados representantes médicos entraban en el hospital para ver si el producto que estaba utilizando era o no de su firma y cómo poderlo convencer para él. La introducción de la industria está, que yo lo veo muy difícil, porque es el sistema industrial que tenemos montado, no solo en medicina, sino en muchos otros aspectos. Pero claro, mientras todos vayamos a poner eso pagados por la industria, pues estamos colaborando. Además, hay una la generación que viene mucho más sensible que la nuestra, la sostenibilidad. Por ejemplo, se ha calculado que un congreso de 1000 personas genera aproximadamente 10.000 toneladas emitidas de CO2. Y la huella de carbono de los congresos médicos es estructural. Viajes, etc. Ahora bien, este es el sistema que tenemos. Yo creo que es muy difícil si no hay una iniciativa por parte de la corporación médica y por parte de la resolución a esto, seguiremos. Bueno, nadie lo ha hecho. Han prohibido los representantes de los órganos y han sido muy sensibles a las ventas de aparatos. Pero claro, ahí es donde está todo el sistema industrial montado y yo pienso que si una reforma más a fondo el sistema económico va a ser muy complicado. Yo sí, yo tengo que decir que el libro, salvando las distancias y el tiempo que ha pasado de la lectura, me recordó un poco lo que significa meditar la casa de Dios cuando era residente, esa versión. Era residente, ahora me libro en la obra de gestión, era un poco ver escrito cosas que puedo saber que es capaz de describir cómo me sentía yo cuando hacía guardias en su momento, o que sentía respecto a los pacientes y ahora pues como el sistema de otro punto de vista. Y a contar una anécdota cuando el doctor Butero me comentó la posibilidad de ir a Antonio. Estoy considerando como
Y dijeron, bueno, pues sí, pues lo miramos y tal. A las 3 semanas, Dante dijo, mira, es que hemos visto el tema de la charla y no lo vemos claro. Entonces, bueno, al final, conseguimos algo más que viniera Antonio. Mi pregunta iría enfocada a qué responsabilidad tiene el médico o tenemos los médicos en esta deriva, ¿no? Yo ya sé lo que el libro y se lo pone. La adaptación a la tecnología y pudiera darse la idea de que los médicos somos unas víctimas inocentes de todo ese contexto, ¿no? ¿Cuál te parece que sí? La responsabilidad que tenemos nosotros. Hombre, la verdad es que los médicos se aprovechan mucho. Pensar que ahora el volumen que estamos viendo ya la sanidad privada es el 30-30 y pico % del gasto sanitario en España, cuando era el 10 al 15. Es decir, que el médico en esa deriva democrática y farmacológica de la sociedad, en general encuentra un salario adicional cuando trabaja. Y además, la privada de hace 30 años era de muchos médicos en título, no accedían a la especialización, que quizás era menos competente, pero ahora la privada se nutre básicamente de especialistas médicos que optan por especialidades que tienen una buena salida fuera, ya sea por comodidad o ya sea por su relación con la industria que les facilita los viajes y les facilita su profesión. Realmente la número 1 de este año es la de la dermatología. Un ejemplo de cómo también la clase médica está implicada y se beneficia. En la privada más con el lucro directo, en la pública más con supuesta investigación, con la asistencia a congresos, etc. ¿No? Si el jefe de servicio necesita ir a determinado congreso y llevar a sus dos residentes a que presenten un postre, necesita comprar a lo mejor un robot o gastar más en los bienes, porque esos son esa industria la que va a llevar a sus dos residentes a presentar por su ganancia y entonces quedamos aquí. Por tanto, yo lo veo difícil. Una cosa es que digamos, yo insisto muchas veces, número 2, que pagarse 4 días de hotel, 4 días para presentar un costo. Ahora poner un poco de racionalidad. No sé si han empezado. A ver, llegar a montar congresos de cirugía con participantes 4 días en 4 estrellas con un derrochado. Pero los médicos ya se sienten. Y hablo del médico de base, no hablo ya del médico que tiene conflicto de interés y que recibe movimientos directamente de la industria. En el libro comento precisamente la primera publicación que se hace en España de los conflictos de interés y de los médicos que reciben pagos de más de 50.000 euros al año. Que lo saben. Y por tanto, aquí tendría que haber un poco de reducción, ¿no? Uno de sus médicos trabajaba en el hospital, pero no quiere dijo nada. Es fantástico. Y también hay una responsabilidad ética, pero como decía hace poco, yo lo he presentado, la verdad es que referencias morales en el código deontológico y lo que está escrito no se me creo que lo que ocurrido también no se tiene una responsabilidad. Pero miran hacia otro lado, porque para dar determinada salida a sus apuntes, a sus residentes, a sus presos, de la esfera nacional, pues han de pactar. Y tampoco no tiene que disfrutar tomar una decisión sobre esto, porque en definitiva el gerente y la política debería tener una regulación a eso. No sé cómo se puede hacer. Y curiosamente, si ha cambiado las cosas, por ejemplo, el nuevo código ético para la industria, en parte modera algunas cosas y viene a corregir algunas
una desviación, ¿no? Pero es curioso que ni nuestras corporaciones de derecho público, colegios, que pudieran ser las sociedades, ni las autoridades sanitarias hayan mencionado. Entonces, curiosamente, la única moderación es la regulación. Sí, lo creo que gracias. Yo tengo un poco de participación también. Pero porque ellos relacionan con Bueno, sí que es agradecerle en primer lugar esta aportación de datos. Yo creo que la fortaleza de la medicina como ciencia está un poco en poder analizar de la medicina, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, yo como residente de psiquiatría, sí que es verdad que usted en su libro hace referencia en ciertos aspectos a la psiquiatrización de sentimientos o a la tendencia a patologizar ciertos padecimientos, como puede ser el hecho de la memoria conceptual. Yo creo que es un aspecto que está en auge a día de hoy, ¿no? Creo que cualquier pequeño síntoma se tiende a dar como enfermedad, o enfermedad. Y que es verdad que la prensa está haciendo mucho eco de esto, pero sí que es verdad que por nuestra parte, de los médicos, sí que no estamos frenando esta tendencia, esta conducta. Y sí que es verdad que, como usted bien dice, que la farmacéutica hace presión para que nosotros pautemos más fármacos o tengamos tendencia a seguir en esta línea, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el principal responsable del origen de esta situación y cómo podríamos revertirla? Eso para mí sería una de las cuestiones. Y la otra, también en referencia a farmacia, te aporta un dato que a mí me pareció muy curioso en relación a que los médicos españoles somos los que más pago recibimos por parte de la industria. Bueno, no solo los que más recibimos, pero sí que lo hace que tenemos más pago que todos los médicos se levantan juntos. Y bueno, me genera curiosidad y quería saber cuál podría ser la explicación de esto. Me alegro que el psiquiatra realmente nosotros antes todos los capítulos en donde las medicaciones sobre los últimos años de efectividad. Y cada vez tratamos más psiquiátricamente vicisitudes existenciales que un poco tienen que ver con la psiquiatría, pero que quizás el público quiere ser feliz con la química, ¿no? Y acude al psiquiatra pues, para que le quite preocupaciones y disgustos y probablemente, porque si la paroxetina probablemente está sobreindicada, por ejemplo, ¿no? Síndromes depresivos como la el duelo no se puede psiquiatrizar, es que hay que vivirlo y además hay que aceptarlo. Y cada vez está cambiando, pero realmente y luego el número de enfermedades psiquiátricas que conoces más que yo, vamos a ver cómo se ha ido disparando el número de patologías psiquiátricas susceptibles de tratamiento. También, de hecho, si no me equivoco, un tercio de las mujeres están dedicadas a un tipo de... Yo creo que este es un punto de poca resiliencia psicológica, poca capacidad de aguantar las adversidades de la vida, la presión médica, la presión industrial, la economía, es un triángulo del cual no sabemos, pero que la base obviamente está en que cada vez hay más demanda de felicidad clínica. Yo creo que la psiquiatría es una especialidad que nunca. Y doctor Silles, ¿usted cree también que todo esto puede hacer relación a esos casos, a los mecanismos de tratamiento que tienen los jóvenes, los millennials, ya ese egocentrismo, secularismo y a su vida? ¿Podría estar en la campaña? Yo no me arrepiento de lo que he escrito, es muy pero creo que tengo razón. El millennial es fotografista. Como decía Freddie Mercury, I want it all and I want it now. Es un reflejo de una generación que es rival, tiene sus grupos de amistad. Valora mucho más lo que se supone es la mejor calidad de vida
la profesión ocupa una parte más limitada del trabajo de lo que a los boomers, por decirlo así. Y no digamos ya en cuanto a las relaciones de sexo, ¿no? Son problemas complicadas. Y en este sentido es una generación problemática. Yo la veo problemática. Yo no sé si el millennial se ve así mismo problemático, pero a raíz del gasto que se ve en fármacos científicos parece que sí. Efectivamente, la generación millennial no lo vive bien. Esa crisis que tiene el mundo. Y en cierto sentido, pues probablemente explica gran parte del aumento de comillas de enfermedad. Pero es verdad, por ejemplo, Quirón, actualmente Quirón se lleva aproximadamente la mitad de toda la actividad de España, que es un fondo de culto alemán. Ha hecho una campaña brutal para darle una pausa. Va a ser una enfermedad accidental para nosotros. Hay que llevarla a su médico, que está en la clínica, para tratarse de la pausa. Por eso debemos encontrar a ellos procesos patológicos de a los que se les pide de ayuda. Me parece, vamos a tratar de hacer las preguntas un poquito más concretas, para que tengamos un poquito más de tiempo. Vamos a un poquito Bueno, en su libro hace referencia a que la creciente innovación tecnológica y la nueva apariencia de aparición de nuevos mecanismos, por ejemplo, en el ámbito de la cirugía vascular o la robótica en general, esta nueva tecnología hacen que el personal, el residente que se está formando o los propios adultos tengan que estar súper especializados para poder tener unos resultados óptimos para el tratamiento de esta enfermedad. Pero que en muchas ocasiones este personal no está lo suficientemente cualificado, que lo está, pero no está al 100% como para tener los mejores resultados. Esto usted lo ve un problema en cuanto a la formación, por ejemplo, de los equipos residentes, que a veces esta aparición de nuevas tecnologías también un poco marcando un poco la indicación de alguna terapia por la propia industria, por ejemplo, a nivel endovascular, cuando puede ser que algunas técnicas de revascular son por vía endovascular, no son mejores que a veces que la propia cirugía abierta, pero un stent vale 3.000 euros y una vena no. Entonces, piensa que esto supone una escasa mejora en cuanto a la formación de los estudios residentes. Olvido dos temas. Uno, ya lo hemos tratado antes, ¿no? No hay que decir, aquí tiene que decir un cuarto lugar de un caso de las estantes. Eso no se vive. Llega la técnica endovascular, pero esto tiene una repercusión muy importante en el training y en las curvas de aprendizaje. Cuando a un cirujano en 10 años se le proponen 3 técnicas sucesivas para atacar el problema, es imposible. La técnica ya suficientemente porque cada vez detecta lo mismo. Entonces se genera memoria progenia. Lo vascular seguro, lo he visto y lo he visto en general es espectacular. Pero nadie mira hacia esto de otro lado, porque como es innovación y la innovación es un mantra, es igual, la curva de aprendizaje es igual. Hay hospitales en Barcelona que hacen las solicitudes con robot, que tardan en resolver su casa miles de euros para practicar. Porque claro, hay que hacer prácticas. ¿Qué sentido tiene que un estudiante de cirugía general esté operando una apendicitis 3 horas de cuarto? Porque lo hace por menos. Pero el jefe de servicio mira de otro lado. No dice, oye, esto hay que hacerlo bien. Y viene, en tu caso, se ha justificado una apendicitis. Pero eso es lo que está pasando, y esto lleva años pasando. ¿Y qué? Lo que pasa es que los aparatos de endoscopia le van a pagar a un residente del poste de Berlín. Es que es el sistema. Entonces, el porque no puede decir, oye, hay que hacer las alimentas en determinados casos. Y esto pasa en todas las especialidades. Y el pato lo están pagando. Porque, deontológicamente, la innovación tiene muchos problemas que nadie ataca en serio. No lo he visto nunca a un director de hospital que le dé la atención a un
cirujano, pero un paciente ha fallecido porque en el hospital X en Barcelona, hace un mes, un paciente de 50 años muere después de una resección anterior de recto que dura 11 horas por día. ¿Tú crees que esto ha pasado? No. Eso es así. Por tanto, yo creo que el calculo de la cita no se va a concluir, no se va a concluir. No sé, seguro que todos los especialistas se ven un poco la misma perspectiva. Bueno, yo me gustaría retomar un poquito el tema de la recuperación de la confianza con el paciente, porque como médico de familia y comunitario creo que son los grandes retos que nos la medicina actual. Entonces me gustaría darle la pregunta. ¿Usted cree que se da suficiente carga humanística tanto en la carrera como en la formación MIR? ¿Que habría que relegar ciertos conocimientos técnicos, teóricos, en pos de darle mayor protagonismo a esta parte de la medicina que está quedando olvidada en esa población tecnológica? No, seguro. Hay un punto de inflexión que se perdió, pero si os escucháis en el ámbito de la medicina familiar, seguro que lo conocéis, pues no lo deberíais conocer. Este congreso de Alma Ata, el Papa Alemán, en constancia del presidente de la OMS, escribió un artículo precioso de Lancet que dice la demitificación de la tecnología médica. Y él hacía realmente una llamada a los países tanto subdesarrollados como desarrollados para que demistificasen la tecnología y ayudasen más la organización de la medicina familiar y comunitaria. El Congreso de Alma Ata tuvo mucha repercusión en su momento y fue decisivo para que en España se introdujera la especialidad, porque en aquel momento se fundó la medicina familiar y comunitaria. Pero aquello ha quedado paralizado, se hizo, pero no ha tenido el desarrollo que debería haber tenido. Concretamente en las universidades y en las facultades de medicina prácticamente no existe. En la mía, la UPC ahora están entrando a la medicina familiar, pues cada vez más estudiantes rotan fuera del hospital, centros de asistencia primaria, pero de ahí a tener cátedras de primaria estamos muy lejos, porque sigue dominando la especialidad en la forma en que se enseña. Y de hecho, en las facultades de medicina, desgraciadamente, la biologización a la que yo hablaba se ha ido imponiendo. Es decir, esta idea de que hay que hacer una medicina que es básicamente una ciencia, explicando la parte relacional y biológica de que pero hay que hacer, yo pienso que hay que hacer un esfuerzo a los jóvenes médicos, no tengáis estudiantes, pues enseñarles el valor del diálogo, de la narrativa. Porque si no, iremos a un sistema de la más competitivo como el americano. Los abogados están a las salida precisamente porque su evolución, a pesar del gasto enorme que han hecho, y a pesar de que se supone que tienen la mejor medicina evolucionada, está plagada por la corrupción de los plazos, de los retos. Con lo cual, yo creo que el diálogo y la empatía siguen siendo un bastión muy importante para la medicina y deberían organizarse más las asignaturas que se enseñan y producir más la demistificación de la medicina desde el punto de vista tecnológico. ¿Alguna pregunta tenéis desde la sala? Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Vamos. Yo creo, no sé qué podemos hacer los médicos para ver para que se quiera movilizar a esa gente de cabeza. Que además no tiene el consejo de sanidad de marcaneros, médicos, espíritus. Bueno, bueno, yo creo que hay muchas personas muy brillantes, estamos jóvenes, estamos bien de la cabeza, de experiencia, y yo creo que son los que pueden beneficiar, que nos pueden
ayudar a las personas pobres, claro, como residentes que van a esas cosas, ¿no? Yo creo que es muy loable. Los ser conferentes y alargar un poquito a la sociedad de dónde va. Bien. Bueno, enhorabuena. No leí el libro, pero ya me imagino que voy a leer, claro. Yo creo que esto lo leo. Y sale un sistema que, por ejemplo, dar ideas a los políticos, a los gestores y a los médicos son. Bueno, ¿qué digo trae? ¿Qué digo trae? No puedo decir que nosotros, lo que nos importa es el traje. ¿Qué digo la vida? Siempre digo, esta es la política del traje. Que es lo único que es un poquito las historias clínicas que cuando la historia que el paciente urgente es poco, la ProBNP, no sé qué, pero historia clínica, que es verdad que nosotros estábamos a ver un mes para identificar un acceso empático, pero no identificamos a un mes, es verdad que a veces no, pero pues es olvidado hablar con pacientes. A ver qué da acá. Y creo que eso es lo que es a los jóvenes. ¿Alguien más desde el público? Sí. Bueno, también la presentación. Y yo quería decir dos cosas. Por un lado, me parece una pena en esta presentación que estamos hablando. Seguramente, si viniera hace unos años a presentar el robot Da Vinci, tema aquí, siendo buscar el robot Da Vinci, seguramente con la ayuda de otras partes externas del hospital, se hubiera programado esto para que hubiera más gente. Que es una demostración de que quizá muchos no queramos saber una parte negativa de la medicina, de la aplicación de la medicina. No tiene una culpa en concreto de una persona, pero es una costumbre inicial que nos va. En ese sentido, como la industria no creo que ayude a funcionar este tipo de posiciones, sería bueno, si se puede, de docencia o de transmisión, si se considera adecuado y de calidad, y de superar, por así decirlo, la calidad, no lo digo también, pero pienso coger, ¿no? Es que este libro se comprara y se repartiera a cada uno de los beneficios de hospital. Lo que sería bueno que todo el mundo viera la perspectiva. La perspectiva de tener, digamos, una medicina no es una medicina alternativa, sino una persona crítica a ciertos aspectos de la medicina y que no se quede en un aplauso que seguro merece de personas que saben. Siempre también cuando hablaba de que los médicos tienen que ir los clínicos, de las cirugías largas, de los resultados. Yo creo que ahí el médico fundamentalmente lo que tiene que ser es muy digno a la hora de decir qué resultados tiene. Y luego ser la sociedad, fundamentalmente a partir de sus representantes, que decidan si merece o la pena, si éticamente preferimos gastar ese dinero en esto como otra cosa. Más que la decisión del médico es porque dar algún foro. Aquí tiene que haber un paquete y eso tiene un premio, que es decidir si un paciente merece 100.000 euros por 3 meses de vida. Eso, los representantes sociales y políticos suelen a un foro como un premio. Es el premio, y un paquete de pares de narices. De llegar a 100.000 euros. Pero por lo tendrá que hacer de 100.000 lo que podemos hacer con 1 millón de euros es esta ganancia X y los representantes sociopolíticos de la gente decidir si quieren gastar ese dinero. Simplemente eso. Bueno, podría jugar aquí repartiendo al menos parece una buena idea. ¿Algún ejemplar? Muchas gracias. Si os parece una pregunta más, ya vamos, afortunadamente, pero es que son ya más de las 3. Sí, Pilar, Tania. Felicitarte. Creo que a la diferencia de Antonio, que es más pesimista, a mí
no me preocupa tanto la cantidad, sino la calidad. Me gusta algunas personas que están conectadas y que están aquí. Creo que lo importante es discutir las cosas, generar mensajes, intentar que eso llegue. Pero has nombrado algunas cosas que son difíciles, ¿no? De ver y de analizar. Has nombrado hablando y a mí me gustaría recordar que algo Astana, la conferencia de Astana en 2019, cuya conclusión fue estamos más o menos igual que en Manhattan. Quiero seguir siendo positiva. Entonces, ¿cómo crees tú que estos mensajes pueden calar? No en los que ya estamos, que los que ya estamos seguramente poco hay que hacer, los convencidos ya están aquí, ¿vale? Los que no están probablemente no vayan a estar, pero sí en la gente que formamos, porque además los evaluamos, ¿no? Y es lo que yo me hago autocrítica por mi parte también. Los evaluamos y si alguien quiere corregirme, pues hacerlo, pero pocas evaluaciones veo en las que se evalúen cosas que no sean la superespecialización técnica de la prueba X, de la práctica Y, del dedo gordo, de la uña. Yo no veo evaluaciones de conocimientos, los mismos que estamos diciendo esto, no estamos llevándolo a la práctica. ¿Cómo hacemos ese mensaje? Que ese mensaje llegue nosotros mismos primero, para después que lleguen los residentes. Yo tocaría Esteban, entonces tú me dices, mira, mañana el ministro de Sanidad va a hacer caso de lo que le digo. Yo le diría tres cosas. Una, reformar la educación, tanto de pre como de postgrado. Es decir, introducir en las facultades de medicina una perspectiva más de salud pública y más de medicina comunitaria y menos biologista, y luego cambiar el sistema médico. El sistema médico lleva 40 años atrasado. Estamos haciendo un proceso de selección que ya sabes lo que tenemos. Tengo muchas ideas para la educación. El segundo es, oiga, ministro, para con los conflictos de interés, ponga una ley que regule la aportación de la industria al progreso, la medicina, lo que pueden cobrar de horarios médicos, los médicos los que utilizan para hacer conferencias, horarios de producto. Es un poco en serio la regulación. Los años, los medios de por tanto, yo creo que ahí debería tomar cierta decisión. El tercero sería valorar mucho mejor y ejecutar los resultados de las incorporaciones tecnológicas, que pasen de datos y sobre todo que no impliquen hidrógeno. La epidemia de lesión de viabilidad es espectacular. En el bicho operaron más de 200 casos de lesión del poder, con lesión de daños. Pero no pasa nada. En otros países, para hacer tecnología de la vesicularidad, tenías que haber ido al centro que empezó a hacerla, a educarte. Tanto la evaluación tecnológica de los aspectos de la eficiencia y las curvas de aprendizaje. Yo diría que educación, conflictos de interés y evaluación, evaluación de lo que estamos haciendo, y todo de cara, no tan solo a contener gastos, porque mucha gente me ha criticado el libro porque eso es lo que no quieres gastar. No es esa la finalidad del libro, aunque pueda ser una finalidad secundaria. El problema es no hacer daño. El problema del libro es especialmente llamar la atención sobre que el exceso de medicina es perjudicial. Esto lo decía Mario, el presidente de la OMS y de Holanda. Dice, los países necesitan un número mínimo de enfermos, de médicos, para mejorar la salud. Pero no necesitan demasiados médicos, porque entonces la salud empeora. Y lo que me gusta decir a más médicos, más enfermos. Porque si tú generas, en Cataluña este año se han graduado 830 médicos. ¿Cómo van a vivir estos 830 médicos? Buscando enfermos. Y una de las críticas de los psicólogos de carácter de medicina que llevan años mirando hacia otro lado es que parar la formación de médicos, porque vais a generar más patología. Y en campos muy fáciles de generar patología, como es, por ejemplo, la psiquiátrica. Es decir, el médico que acaba
llegan a ser la vida, lógicamente, y tiene un título. Pues a lo mejor si tenemos exceso de médicos vamos a tirar nuestra partida como se llama. Y esto está pasando un poco en Estados Unidos. Estados Unidos no hará que su nivel de vida, aparte de los destinos, porque es una sociedad hipermedicalizada. Hay un trabajo muy bonito, a ver que se diga aquí, que demuestra que en los sitios donde hay más psicópatas, hay más diagnósticos de cáncer cada vez más en. De hecho, de los que estamos aquí, 3 tenemos una capacidad de niveles, pero nadie se le ocurriría a la persona. En los países en donde hay muchos errores, pues la gente va a revisar el tiroides, por ejemplo. Esto está pasando aquí. Las mujeres van al ginecólogo y el ginecólogo tiene un ecógrafo. El doctor mira el tiroides, o el mismo ginecólogo se ha puesto de acuerdo con el cirujano general que trabaja en su clínica para detectar nódulos de tiroides. Esto está pasando. Viene una señora y se hace su ecografía abdominal y dice, vamos a revisar el tiroides. Uy, tiene un nódulo, vaya en el botulo, vaya en el botulo. Es decir, que hay sobremedicación y eso implica riesgo de prevenirnos para la población. Bueno, muchas gracias. Lo siento tener que cortar la charla, pero es que ya son las 3:10. Quería agradeceros a todos los que estáis aquí vuestra presencia, sobre todo a toda la dirección gerencia por estar aquí. Evidentemente, los que habéis participado activamente en la charla de cambio de libro, pues tuvo que esperar un montón de preguntas por formular. Muchísimas gracias. Y evidentemente, claro, a los dos por haber venido al grupo, por haber venido al hospital, por habernos mostrado sus ideas, su libro, y queríamos tener un pequeño detalle de agradecimiento en este sentido. Encantado. Queremos hacer entrega de Antonio por un tipo de cambio. Gracias. Pues muchas gracias a todos por haber venido, porque somos pocos, somos muy pocos.